Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a observar una comparativa de los requisitos mínimos que ocupamos para instalar un sistema operativo en sus versiones de Windows. Vamos a comparar las versiones más populares, lo que es la versión XP, la versión 7, la versión 8 y lo que es la versión 10. Bien, primeramente vamos a ver un poquito lo que es los requisitos mínimos de lo que es Windows XP. Este salió pues allá a mediados del 2001. Eso significa que ya va a cumplir 20 años esta versión. Obviamente ya queda bastante obsoleta, pero más bien en cambio nos puede surgir esa posibilidad de instalarlo en algún equipo antiguo, porque a pesar de que ya tiene mucho tiempo, fue un sistema operativo que fue muy bueno, tuvo mucha buena experiencia y pues no dudo que haya computadoras que aún lo sigan utilizando por el rendimiento tan óptimo, y ya que en algunos casos solamente son cuestiones básicas, pues el sistema operativo se sigue usando sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a analizar sus requisitos que este tiene. Vamos a analizar los más importantes. Lo que es el procesador. Aquí básicamente se ocupa un procesador que sea un Pentium o alguna equivalente con 233 MHz. Ese es lo mínimo para que de esta manera pues se pueda instalar lo que es un sistema operativo XP. Eso significa que prácticamente cualquier procesador puede ser útil para este sistema operativo. La memoria RAM, la mínima es de 64 MB. Esta es la recomendación mínima. En el caso del disco duro, solamente ocupa 1.5 GB de espacio listo para que ahí se pueda en este caso instalar. En su momento se ocupaba lo que es un lector de discos ópticos, porque pues era la manera en cómo venía distribuido. Si nosotros pues tenemos lo que es una memoria USB, este requisito pues no lo ocupamos. Y en este caso la tarjeta gráfica pues que sea compatible con lo que es una resolución de 800 por 600 píxeles. Ese era lo que es el requisito mínimo de lo que es XP. Y esta es la interfaz del sistema operativo, donde ustedes lo alcanzan a apreciar ahí. Posiblemente lo hayan conocido, lo usen todavía por ahí en alguna máquina que todavía lo tenga instalado. Así es que fue una versión bastante interesante, un buen algo que le atinó bastante muy bien lo que es Microsoft. Tenemos lo que es la versión 7. Hubo otras versiones previas, pero no fueron tan populares. En este caso, entonces nos vamos a lo que es una bastante popular. El siguiente brinco fue lo que es Windows 7. Pasaron 8 años después de XP y en el 2009 se lanzó lo que es esta nueva versión del sistema operativo. Lo mínimo, en este caso, como aquí ya se trabajaban con procesadores de 32 bits y 64 bits, en este caso se ocupaba que en ellos mínimo tuviera una velocidad de 1 GHz. Cualquiera que tuviera 1 GHz hacia arriba, pues era compatible, era un requisito básico para poder, en este caso, instalar lo que es Windows 7. En el caso de la memoria RAM, si era para la versión de 32 bits, con 1 GB es más que suficiente, y si era de 64 bits, pues con 2 GB era lo necesario como mínimo. En el caso del disco duro, pues solamente con que tuviera 16 GB en la primera versión de 32 bits y 20 GB para la versión de 64 bits. Y en el caso del dispositivo gráfico, pues que tuviera la versión DirectX 9. En este caso era lo necesario para poder echar a andar este sistema operativo. Bien, y aquí está lo que es la interfaz, que pues es más usual que la encontremos porque aún sigue siendo popular, a pesar de que el 14 de enero de este año pues ya quedó obsoleta, es decir que ya no recibe ninguna actualización más este sistema operativo. Bien, ahora vemos lo que es Windows 8. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Este sistema operativo fue lanzado en el 2012. No fue muy popular como lo que es 7, más sin en cambio pues se instaló en una cantidad suficiente de equipos de cómputo. Bien, en este caso el procesador sencillamente se ocupaba como mínimo que tuviera una velocidad de 1 GHz y que fuera compatible con estas tecnologías.
En cuestión de la memoria RAM, prácticamente lo mismo que Windows 7, 1 GB para la versión de 32 bits y 2 GB para la versión de 64 bits. El caso del disco duro, muy parecido a la versión anterior, 16 GB en 32 bits y 20 GB en 64 bits de espacio de disco duro. Y en este caso la tarjeta gráfica, igual que fuera la versión DirectX 9 con un controlador WDDM. Esto era lo básico e indispensable para esta parte. Adicionalmente, como Windows 8, sabemos que ya tenía esa parte de hacer uso de una pantalla táctil. Entonces, pues se recomendaba que tuviera una función multitouch, lo que es la parte del monitor, ¿sí? De esta manera. Además, como esta fue la primera versión que ya incluía una tienda para descargar lo que es la parte de las aplicaciones, pues se recomendaba que para empezar, que la tienda tuviera lo que es una conexión a internet y una resolución de pantalla de 1024 por 768 píxeles. Entonces, de esa manera, pues tenía como requisito adicional. Y en este caso, pues también decía que si, bueno, aquí hablamos de la resolución, que aquí lo menciona después, que no sea menor a esta parte y su acceso a lo que es a la parte de internet. Bueno, y en la primera versión resultaron bastantes problemitas, pero ya la versión 8.1 como que ya mejoró un poquito, pero a pesar de todo, pues Windows 7 fue aún mayormente superado. Por eso es muy raro que alguien pida instalar Windows 8, pero por cualquier duda, pues aquí están los requisitos mínimos. Y esta es su interfaz, la, la interfaz que te permitía, pues ahora sí navegar, tipo tableta. Y ya en la versión 8.1 pues se le añadió lo que es el menú de inicio, porque en un inicio no lo tenía. Entonces hubo unas pequeñas mejoras. Ahora vamos a los requisitos mínimos de Windows 10. Pues ya fue lanzado lo que es en el 2015. Su procesador dicen que como mínimo pues que tenga una velocidad de 1 GHz y que soporte las tecnologías PAE, NX y SSE2. Solo que ocupa que como mínimo en el procesador. En la memoria RAM no sufre mucho cambio. 1 GB para versiones de 32 bits y 2 GB para versiones de 64 bits. Al igual que en el espacio duro, en el disco duro, perdón, 16 GB en la versión de 32 bits y 20 GB en la versión de 64 bits. Y en la tarjeta gráfica, parecido a los anteriores, que sea la versión DirectX 9, la mínima, con un controlador WDDM. Entonces, de esa manera nosotros es lo mínimo que se ocuparía para que pudiéramos instalarlo en nuestro equipo y tener esta interfaz más bonita, más amigable y en este caso pues más moderna. Pero una cosa es tener los requisitos mínimos, que significa que apenas va a andar corriendo lo que es el sistema operativo, como lo que vimos anteriormente. Pero es importante que mejor, en vez de tener lo mínimo, tengamos requisitos recomendables. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder trabajar con el sistema operativo de una manera que no nos vamos a preocupar porque vaya muy lento, porque se llegue a colgar, porque en este caso pues sea un sistema operativo bastante fluido para nosotros. Así es que si nosotros apenas alcanzamos los requisitos mínimos, mejor es viajar a una versión anterior, no quedarnos en este caso con lo mínimo. Si queremos instalar Windows 10, pues mejor hacer uso de lo que son requisitos recomendables. ¿Y qué se recomienda para esta versión? Pues se recomienda que nuestro procesador sea dual core de 2 GB o su equivalente. En este caso sería esta velocidad. En el caso de la memoria RAM, mínimo o lo recomendable más bien sería que sea de 4 GB. El disco duro, pues que tengamos espacio o 50 GB disponibles. Y en el caso de la tarjeta gráfica, pues que siga siendo la versión DirectX 9, pero ya con una resolución un poquito mayor, una resolución HD de 1920 por 1080 píxeles. De esa manera, pues nuestra forma de trabajar lo que es en Windows 10,
pues va a ser mucho más amigable, más satisfecha y sin estar ahí desesperados por cómo trabaja nuestro equipo. Bien, ahora vamos a ver cómo poder observar en nuestro equipo de cómputo los requisitos, si es que cuenta o no cuenta con ellos para poder hacer la posible instalación. En este caso, dentro de nuestra computadora, vamos a acceder a esta opción para ver los requisitos con los que cuenta ella. Aquí en el escritorio, perdón, en la caja de búsqueda, escribimos lo que es el comando ejecutar, y lo tenemos. Lo podemos hacer así y nos abre lo que es la parte de ejecutar, o podemos presionar lo que es Windows y la tecla R y también ya nos aparece aquí lo que es la parte de ejecutar. Y escribimos el comando de xdiag, ¿sí? Lo abrimos y en este caso se va a mostrar una herramienta de diagnóstico del DirectX de Microsoft. Si ustedes alcanzan a observar aquí a detalle, podemos encontrar el procesador, qué procesador tenemos instalado en nuestro equipo de cómputo, si estamos cumpliendo con ese requisito. También nos dice la memoria RAM que tenemos en este caso instalada y lo más importante, qué versión tenemos del DirectX, ¿sí? En este caso está la versión 12. Pide que al menos sea lo que es la versión 9 para poder tener asegurado un requisito dentro de la parte que se ocupa para el sistema operativo. Así es que con este comando dxdiag, usándolo lo que es ahí en ejecutar, nos permite ver esta información. Y aquí en pantalla, pues podemos ver aún detalles adicionales sobre las características de la tarjeta gráfica que tenemos instalado en nuestro equipo. Entonces vale la pena meternos al comando, explorar y ver qué tantos requisitos tenemos para poder hacer uso de ellos. Y aquí pues ya podemos observar si cumple con el procesador, si cumple con la memoria RAM y si cumple con lo que es la tarjeta gráfica. Ya nada más nos faltará lo que es el espacio en el disco duro. Y eso lo sabemos fácilmente porque si accedemos a la parte de equipo, ahí donde exploramos las carpetas, nos vamos aquí donde dice equipo, pues aquí podemos ver cuánto tenemos de tamaño de nuestro disco duro. A estas alturas es muy difícil que una computadora pues no tenga más de 50 GB. Se puede dar el caso, ¿verdad? Pero en este caso la mayoría pues ya tiene una capacidad considerable y no es un impedimento para no instalar una versión reciente. Bien, como conclusión, es importante que conozcamos los requisitos mínimos, pero si apenas los alcanzamos, mejor bajarnos una versión anterior. Si apenas alcanzamos lo de Windows 10, mejor reducirnos a Windows 7 para poderlo hacer más óptimos. Y si nuestra máquina es muy viejita y queremos instalar Windows 7, pero apenas estamos en lo mínimo, bajarnos a XP con todas las actualizaciones disponibles y de esa manera garantizamos una fluidez en el equipo para que el usuario pues no tenga ningún problema y haga sus trabajos básicos que ocupa. Bueno, hasta aquí sería este pequeño video. Muchas gracias por su atención.